Qué alegría volver a encontrarnos y ya cerrando con el último profeta de la clase de profetas menores. Sean todos ustedes, hermanos y hermanas, alumnos, bienvenidos. Podríamos decir, pero con toda razón y mucho júbilo, una gran bendición, la honra y la gloria sea para Dios, porque estamos concluyendo este ciclo tan hermoso y en el cual estamos terminando ahora precisamente al ver el último libro de la sección de profetas menores, Malaquías. El libro en sí constituye el eslabón que une el Antiguo con el Nuevo Testamento. Con Malaquías se cierra la voz profética, la que será abierta con la venida de Juan el Bautista, a quien el autor del libro llama mi mensajero. Si quisiéramos saber un poquito más sobre Malaquía, bien podríamos decir que tal vez hay escritores que dicen que posiblemente este solo sea el nombre de un libro, más que el nombre de una persona. Pero lo cierto es que aquí está hablando mi mensajero. La fecha puede ubicarse después del exilio y cuando ya el templo había sido reedificado. No sabemos mucho acerca del autor, a excepción de lo que se deduce por su mensaje. En cuanto a las circunstancias del mensaje, nosotros podemos decir que luego de la vuelta del cautiverio y la reedificación del templo, los judíos estaban llenos de esperanza. Pensaban que la era mesiánica había comenzado y que las bendiciones de Dios se derramarían en abundancia sobre ellos. Pero con el correr de los años comenzaron a desilusionarse. Las cosas no se presentaban como ellos las esperaban. En lugar de bendiciones, vieron pruebas y en lugar de abundancia, vino hambre. Comenzaron entonces a culpar a Dios y la manera en la que lo hacían era actuando con indiferencia en sus prácticas religiosas, con un relajamiento moral y con guardarse los diezmos en lugar de entregarlos al Creador. Ahora, los sacerdotes, en lugar de dar ejemplo, se comportaban aún peores. Las ceremonias del culto habían llegado a ser un mero ritual. Los vínculos familiares se resquebrajaron por causa del divorcio y los casamientos con paganos. El mensaje del profeta en esta situación es claro, lógico y preciso. Dios no los ha abandonado. Ellos abandonaron a Dios, apartándose de sus caminos. Existía entre ellos la adoración corrompida de los sacerdotes, junto con su irreverencia y la superficialidad. El pueblo traía sacrificios inservibles. Los paganos ofrendaban cosas mejores a sus dioses. El pueblo continuaba en sus pecados, divorciándose de las esposas de su juventud y tomando esposas extranjeras. La brujería, el adulterio, la deshonestidad, la opresión de los pobres por parte de los ricos era vergonzoso. ¿Cómo podrían ellos esperar prosperidad si vivían de tal manera? Así es esta breve introducción al libro de Malaquías. Cuando nos queremos ubicar en el tiempo, bien podemos ver a través de esta diaporama que tenemos considerado desde el año 465 a.C. hasta el 380, y qué está sucediendo allí en la tierra de Canaán, específicamente en Jerusalén. Ya había llegado Edras en el 458, Nehemías en el 445, y ya se habían reedificado los muros. ¿Y qué pasa en el contexto mundial? Todavía está el imperio medo-persa, Artajerjes I terminando su reinado, Darío II iniciando, y en ese periodo aparece Malaquía. Su tiempo no es muy bien referenciado, pero sí podemos ubicarlo entre el 435 y el 415 antes de Cristo. Y concluyendo ciertamente
para dar inicio a lo que se conoce como el periodo intertestamentario y cerrando Malaquías para que luego venga la voz de Juan el Bautista. El nombre del libro en sí, en hebreo, es Malaki, que significa mi mensajero. En la versión de los 70 solo se conoce como Malacos, maleable, suave, pero lo cierto es que para nosotros es más asertivo lo que viene desde el griego. Por eso que en castellano significa mensajero. Cuando nosotros queremos saber un poquito sobre el autor, es lo que se nos menciona. Este libro muy breve de 4 capítulos y de 55 versículos. Y allí en el versículo 1 del primer capítulo dice, no, noten lo siguiente, hay una gran diferencia con respecto al inicio de la mención de la profecía del resto de los otros libros que ya hemos estudiado. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Nosotros teníamos considerado dentro de algunos resúmenes que hemos hecho respecto a cómo Dios ha ido hablando a través de los profetas. Y, por ejemplo, teníamos profetas que recibían la palabra en visión, profetas que reciben el mensaje diciendo palabra de Jehová, o otros profetas que hablan a las naciones, otros que la reciben en visión. Pero aquí es muy distinto porque nos dice palabra de Jehová que vino a Malaquías. No dice tampoco que es una visión. Es muy hermoso la diferencia de cómo está hablando Dios a través de Malaquías, porque dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Y confirma ciertamente cuando leímos ahí en Zacarías 9:1, que bien lo podemos revisar ahora que tenemos aquí ya cerrando. Y dice lo siguiente, la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Ahora, se menciona como autor, pero no sabemos absolutamente nada de la vida personal del profeta. Fue el último mensajero enviado al remanente de Jerusalén. Por lo tanto, es el último profeta del Antiguo Testamento. Y con él se cierra precisamente el canon del Antiguo Testamento si lo miramos desde la perspectiva de la versión de los 70. Pero Malaquías está considerado dentro del rollo de los 12 en la versión de la Tanaj. Ahora, pesa sobre el profeta el mensaje que Dios le ha dado y tiene que entregarlo al remanente de Israel con la convicción de que el Señor los juzgará si no se vuelven a Él. La fecha probable para este libro es el año 430. Malaquías vivió 100 años después de Ageo y Zacarías. Ministró durante el tiempo en que Nehemías regresó a Persia después de su primer viaje a Jerusalén. O sea, aquí tenemos que recordar lo siguiente. Nehemías hizo 2 viajes. Primero viene, está un tiempo, porque el rey le había preguntado por cuánto tiempo se iba, y luego regresa nuevamente hacia Persia, y luego viene por una segunda vez. El profeta denuncia el pecado que Nehemías trataría de corregir durante su segunda visita a Jerusalén. Lo encontramos allí en Nehemías 13, del versículo 6 al 13. El estilo de este libro, en muy particular, es un discurso didáctico, un discurso profético. El pueblo otra vez se ha alejado de Dios y si no se arrepienten, sufrirán las consecuencias. Nadie quiere ser el portador de malas noticias. Incluso somos reacios a compartir algunos mensajes simplemente porque tenemos miedo a cómo la gente responderá. Generalmente hoy los predicadores tratan de hacer discursos motivacionales en vez de hablar en la profundidad y en la verdad del contenido de la palabra de Dios.
Sin embargo, hay gente que necesita el mensaje de reprensión, sin importar lo difícil que pueda ser escucharlo. Las personas con cáncer necesitan que se les diagnostique de inmediato para que puedan tener el tratamiento adecuado si es que están a tiempo. Y aquellos que van a la destrucción necesitan que se les diga cuál es su condición. De modo que la palabra de Dios no oculta absolutamente nada. Lo bueno lo exalta y lo malo lo descubre, porque es necesaria la sanidad divina. Al saber que su pecado lo llevará a la destrucción, le dará la oportunidad de arrepentirse y volverse a Dios antes de que sea tarde. Malaquía es uno de esos mensajeros. De hecho, su nombre se traduce como mi mensajero. Algunos creen que el libro era anónimo y como este hombre era simplemente un mensajero del Señor, se le dio este nombre. Dios tenía un mensaje para dar y Malaquías era la persona que debía entregarlo. ¿Está dispuesto a ser la persona que Dios quiere usar para dar su mensaje? Pero ¿estás dispuesto a entregar la palabra que Dios te ordena? ¿Estás dispuesto a hablar con reprensión, con exhortación, con persuasión? ¿O solamente te gusta hablar motivando, como lo hacen hoy los grandes entrenadores de los populares equipos deportivos de fútbol o de tenis? Curiosamente, este mensajero da un mensaje de otro mensajero por venir. En realidad, hay dos mensajeros que se esperan en el futuro. Uno de ellos es alguien que viene en el papel de Elías y el otro, Dios mismo. El heraldo del Mesías lo antecederá y el Mesías vendrá como un mensajero de Dios, llevando el mensaje de santidad y juicio. Ya hemos hablado sobre esto anteriormente con el libro de Zacarías. El mensaje fue: arrepiéntanse. Dios les da la oportunidad para reaccionar, por lo que les dio esta advertencia anticipada. Esta profecía es un mensaje de antemano. Nehemías estuvo en Jerusalén en dos oportunidades y parece que Malaquía dio su mensaje en ese intermedio de tiempo. Mientras Nehemías estuvo ausente, Dios le habló por Malaquías. Dios los había escogido y los amaba y tenía un plan para ellos. Y un día habitaría en medio de ellos. Pero mientras tanto necesitan caminar en santidad. Así que Dios envía este mensaje por medio de Malaquías y junto con el mensaje anunció algo maravilloso, extraordinario, glorioso: el advenimiento del Mesías. Malaquías es citado 4 veces en el Nuevo Testamento, sobre todo en lo que respecta a Juan el Bautista, que cumplía el papel de Elías, que había de venir como el precursor del Mesías. No lo olviden. Esta es la contribución más importante de Malaquías en las Escrituras. Nos dio la señal por la cual la gente puede estar al tanto para reconocer al Mesías, Cristo, cuando Él venga. La relevancia de Juan el Bautista es notoria en los 4 evangelios. Escucharon su mensaje de arrepentimiento y el anuncio del advenimiento del reino de Dios. Juan de manera contundente señala a Jesús. En realidad fue el último profeta del Antiguo Testamento, aunque nunca escribió una sola palabra. Malaquías e Isaías profetizaron también de Juan, mas Malaquías dejó a la gente en vilo con la expectativa de buscarlo. Si encuentras a Juan el Bautista, él te llevará indefectiblemente al Mesías. Ese era el Elías que mencionaba Malaquías que había de venir. Malaquías también es citado por el apóstol Pablo cuando nos habla del tema en el que se señala la soberanía de Dios. Además, Malaquías también trata temas tales como la naturaleza inmutable de Dios. No cambia. Nos enseña sobre el diezmo, nos habla del divorcio, afirma la encarnación de Dios, declara la segunda venida de Jesús y nos enseña muchas cosas más. Puede que sea un libro pequeño, ciertamente, ya lo dijimos,
4 breves capítulos, 55 versículos. Específicamente, el capítulo 4 es como un resumen cerrando la profecía, porque tiene solamente 6 versículos y su título descriptivo es el advenimiento del día de Jehová. Es decir, Malaquías también nos habla del día de Jehová. Afirma la encarnación de Dios y nos enseña muchas cosas más. Puede que sea un libro pequeño, pero tiene muchas verdades espirituales que ofrecernos. Veamos en una breve síntesis dónde estaba inserto Malaquías. Miren, en esta diaporama tenemos, ya hablamos de ello, de Zacarías y Ageo en los tiempos en que escribe Esdras, entre el capítulo 1 y el capítulo 6. Luego se siguen sucediendo los hechos. Esdras en la reconstrucción del pueblo, ahí está hablando Esdras entre el 7 y el 10. Luego entramos a Nehemías. No debemos de olvidarnos que entre el capítulo 6 y 7 de Esdras está inserto el libro de Esther. Luego entramos a Nehemías, capítulo 1 al 7, Nehemías y la reconstrucción del muro. Luego ahí hay un tiempo en que Nehemías regresa a Persia y termina después el libro de Nehemías hablando entre el 8 y el 10 y con las reformas de Nehemías, y en ese momento habla Malaquías. Podemos decir que Zacarías precedió en 100 años a Malaquías, si lo miramos en los orden cronológicos de los tiempos. Pero veamos en cuántas divisiones tiene este libro. En sí, este estudio nos presenta 3 divisiones. El capítulo 1, amor de Dios por Israel, del versículo 1 al 5, y la profanidad de Israel hacia Dios. Eso lo vemos, capítulo 1, del versículo 6 hasta el capítulo 2, verso 17, que concluye. Y luego la tercera sección, el mensaje de Dios a Israel, del capítulo 3, 1 hasta el capítulo 4, 6. Entonces ahora vamos a ver ahora veremos una descripción para cada una de estas secciones. Capítulo 1 del 1 al 5, exhortación a volver a Dios. Capítulo 1 del 6 al 2, verso 9, reprensión a los sacerdotes. Y capítulo 2, 10 hasta el capítulo 3, 5, denuncia al pueblo a volver. Y el capítulo 3 del 8 al 12, denuncia por robarle a Dios. Y el capítulo 3 del 13 al capítulo 4, 3, denuncia por hablar contra Dios. Y el capítulo 4 del 4 al 6, esperar la venida del heraldo. La primera parte entonces, que está en el capítulo 1, del versículo 1 al 5, el amor de Dios por Israel. Ahora, esta primera sección realmente establece el tono para lo que está por venir. Dios tendrá mucho que decir acerca de juicio por su pecado, pero primero les afirma que los ama. Los mensajes de reproche son más fáciles de recibir de aquellos que sabemos que nos aman, y eso es lo que Dios le dice a su pueblo. Veamos en el capítulo 1, el verso 1 es revelador. Dice, palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. El mensaje es de parte de Dios y es en contra de Israel. Un solo pueblo, no está haciendo separaciones ni divisiones. El Señor ha dicho, yo los amo. Ustedes objetan, ¿cómo puedes decir que nos amas? El versículo 2, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Ellos objetan el amor de Dios y parecen decirle, demuéstralo. Dudar del amor de Dios es el principio de la desobediencia. Eva dudó de Dios y comió del árbol prohibido. Pensó que Dios le privaba de algo.
El enemigo quiere que nos sintamos abandonados por Dios y nos susurra al oído, mira el momento difícil que estás viviendo. ¿Y por qué es que Dios no te cuida? Es como la pregunta que hacía el profeta Habacuc. Señor, tú estás viendo lo que está pasando y ¿por qué no actúas? ¿Será necesario que Dios tenga que mostrarnos a nosotros su omnipotencia, su omnisciencia, su poder y su gloria? Dios le mostró su amor de dos maneras. Primero, en su gracia escogió a Jacob, su padre, y rechazó a Esaú, quien de muchas maneras era un mejor hombre que Jacob. Lo podemos ver en Romanos 9:13. Segundo, juzgó a los edomitas, los descendientes de Esaú, y le dio a Israel la mejor de las tierras, la tierra que fluye leche y miel. Prometió a Israel una tierra que fluía leche y miel, mas sus pecados la contaminaron. Incluso ahí Dios, en su gracia, lo restauró a su tierra y lo libró del cautiverio. Ustedes lo verán y dirán, la grandeza del Señor rebasa los límites de Israel. El versículo 5 del capítulo 1. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. La sección número 2, que comprende del capítulo 1:6 hasta el capítulo 2, versículo 17, nos habla en primer lugar sobre la corrupción. Y está descrito entre el versículo 6 y 14 del capítulo 1. Menospreciaba su nombre. Dios se vuelve a los sacerdotes, quienes deberían haber sido los líderes espirituales. Ellos no honraban a Dios y tomaban de lo mejor para sí mismos. No querían obedecerle. No valoraban el privilegio que Dios les dio, servir en el altar, orar, comer de lo consagrado. Ellos no traían lo mejor para los sacrificios, traían lo peor de los animales. Veamos la referencia de Deuteronomio 15:21. ¿Quién de ustedes cierra las puertas o alumbra mi altar sin cobrar nada? Lo que ustedes hacen no me agrada. Estamos hablando en el capítulo 1 de Malaquía, el versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Está reprendiendo firme y duramente a los sacerdotes. ¿Por qué, por favor, no toman los pastores de este tiempo este mensaje a ustedes? Les está hablando también. Y no voy a aceptar ninguna ofrenda que me presente, lo digo yo, el Señor. Si les está diciendo quién es lo suficientemente espiritual como para acabar con esta hipocresía, muchas veces verdaderamente los ministros en el altar no son otra cosa más que actores que simulan hablar verdad, pero solamente hablan palabras engañosas para el pueblo. Dios prefería ver el templo cerrado antes que tener al pueblo y a los sacerdotes jugando a la religión y guardándose lo mejor para ellos mismos. Los sacerdotes no aceptaban un sacrificio si antes no recibían su coima o su porción. Muchos hoy en día no predican mientras no reciben la ofrenda. ¡Qué sinvergüenzura! ¡Qué ladrones! El versículo 11 dice que los gentiles paganos ofrecían mejores sacrificios al Señor que su propio pueblo. Es tremendo que los inconversos den más por su religión materialista que los que conocen la verdad. Nosotros, tú, yo, conocemos la verdad. ¿Qué le damos al Señor? Somos sacerdotes por Cristo y debemos de traerle sacrificios espirituales. Eso dice Primera de Pedro 2:5. ¿Cuáles son estos sacrificios? Nuestros cuerpos, sacrificio vivo, capítulo 12 de Romanos, verso 1-2, ofrendas vivas, Filipenses 4, del 14 al 18, alabanzas, como dice Hebreos 13:15, buenas obras, como dice Hebreos 13:16, y almas ganadas para Cristo, como señala Romanos, capítulo 15, verso 16.
¿Estamos dándole a Dios lo mejor de nosotros y de lo que tenemos o solo le estamos dando lo que nos conviene? Ah, por favor, no, no me llamen a mí un fin de semana, un feriado, a hacer algo para el Señor. Perdóneme, pero tengo que dejar ese tiempo para mi familia. ¿Cuánto tiempo te ha dado Dios? ¿Cómo ha cambiado la iglesia de hoy? Se preocupa más de sí mismo. Es decir, ha entrado ahora el Dios del hombre en vez del Dios de los cielos. El capítulo 2 del 1 al 17 menospreciaron el pacto. No era cosa ligera ser sacerdote, era el pacto de Dios con Leví. Los versículos 5 al 7 describen al sacerdote ideal. Teme al Señor, le obedece, recibe la palabra, la enseña, vive lo que enseña y procura alejar a otros del pecado. Mas los sacerdotes en los días de Malaquías en realidad hacían descarriar al pueblo y profanaban el pacto. Los sacerdotes son acusados de haberse apartado del camino, haber hecho tropezar a la gente, haberse corrompido, hacer acepción de personas. Se divorciaban de sus esposas judías y se casaban con mujeres paganas. ¿Acaso no ocurre lo mismo hoy? ¿Y a quién le importa? Al contrario, los pastorcillos que se divorcian y se casan con otra son muy aplaudidos en este tiempo. ¿Qué les haría Dios? Arruinaría sus cosechas, les traería pobreza, dejarían de dar ofrenda al sacerdote y esto padecerían hambre. Al ir contra Dios, se dañaban a sí mismos. Al divorciarse de sus esposas, traicionaban a sus familias y dañaban a sus hijos, rompían el pacto con Dios. Todo su llanto sobre el altar no cambiaría las cosas. Tenían que dejar, ¿qué cosa? El pecado. Dice el capítulo 2 del versículo 14 al 16. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Llega la acusación final de Dios contra ellos y señala el versículo 17 del capítulo 2. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué te hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Ellos decían, si Dios es justo y no hace nada en contra de los que actúan mal, entonces es porque Dios se agrada de ellos. Qué mal estaban interpretando la palabra, el mensaje, solamente para conveniencia personal. Es el colmo de la paciencia de Dios. Y aquí vamos a entrar a la tercera sección, entre el capítulo 3, 1 y el capítulo 4 al versículo 1 al 6. El mensaje de Dios. En el capítulo 2, 17, parecían creer que a Dios no le importaban sus pecados. Dios responde prometiendo enviar a su mensajero, Juan el Bautista, el cual anunciaría al Mesías. ¿Cuál Mesías? El Señor Jesucristo. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis. Cuando la palabra del Señor nos habla aquí de enviar al mensajero, claramente nos está hablando acerca de Juan el Bautista. Y lo encontramos ahí en Mateos 11:10, Marcos 1:2 y Lucas 7:27. Jesús, en efecto, vino al templo, descubrió sus pecados, purificó sus atrios,
reveló el pecado de los líderes religiosos, tanto que ellos al final, ¿qué hicieron? Lo crucificaron. Leamos el versículo 1 del capítulo 3. Bueno, en verdad lo acabamos de leer. Pero lo vamos a repetir una vez más. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una vez más, la palabra de Malaquía es refrendada y es afirmada tal como lo hizo Zacarías, Jehová de los ejércitos. El Señor derramará su juicio contra todos los que hacen injusticia social. El versículo 5 dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Pero ustedes dicen, si continuamos leyendo, del versículo 7 al 9 del capítulo 3 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Con hipocresía preguntaron, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Qué maravillosa es la palabra del Señor cuando habla directo a nuestras vidas. El pueblo desobedeció a Dios robándole las ofrendas y los diezmos. Hoy en día hay personas que se enojan mucho cuando le dicen que son ladrones. De cómo es posible que traten así a la iglesia. Oh, les gusta que solamente les digan lo que tú quieras puedes entregar porque Dios igual te va a dar. Eso sí que les gusta, pero no les gusta cuando se les dice que hay que obrar con justicia delante de Dios y de los hombres. En realidad, cuando la gente no es fiel en sus ofrendas, no solo le roba a Dios, sino que se están negando la bendición a sí mismo. El versículo 10 y 11 del capítulo 3 dice lo siguiente. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Recordemos nosotros el mensaje que había ahí acerca de las langostas en el libro de Joel. Bien, aquí está precisamente el devorador, el que destroza todo y no deja nada. Cuando nosotros negamos y cerramos nuestra mano a Dios, verdaderamente también estamos negando y estamos cerrando la bendición de Dios y solamente le estamos abriendo la puerta al devorador. Dios cerró la lluvia y arruinó las cosechas por el egoísmo de su pueblo. Diezmar no es regatear con Dios, sino que Él promete bendecir a quienes son fieles en su mayordomía. Dios no está en bancarrota. Él quiere nuestro diezmo y ofrenda como expresión de amor. Si cada miembro de la iglesia trajera al Señor lo que le corresponde y luego añadiera las ofrendas, expresión de gratitud, nuestras iglesias tendrían más que suficiente para sus ministerios y podrían dar con generosidad a quienes merecen respaldo. Cuando vemos del capítulo 3, del 13 al 16, encontramos la diferencia entre el bueno y el malo. Dios da promesas preciosas a sus hijos. Veamos el versículo 17 del capítulo 3. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, ustedes se volverán a mí,
y sabrán distinguir entre los justos y los malvados, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Nosotros somos preciosos a los ojos de Dios. Nos compró con su sangre, nos está puliendo a través de la prueba y un día brillaremos con belleza y esplendor. Ahora, el capítulo 4, del 1 al 4, Cristo se le describe como el sol de justicia, porque aparecerá cuando la hora es más oscura y llevará a la iglesia a su hogar. Pero para Israel traerá el día del Señor, un día que significará ardor para los perdidos y sanidad para los judíos y gentiles salvos. El Antiguo Testamento termina con estos versículos. Leamos versículos 5 y 6 del capítulo 4. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Antiguo Testamento concluye profundizando del hombre que preparará el corazón del pueblo para recibir el Mesías. Este último profeta fue en realidad Juan el Bautista. Jesús lo afirma claramente en Mateo 11:14, 17 del día al 13 y Marcos 9 del 11 al 13. ¿Cómo responderemos a la pregunta? ¿Fue Juan el Bautista la reencarnación de Elías? Vestían igual. Lea Segunda de Reyes 1:8, Mateo 3:4. Elías no murió, según lo encontramos en Segunda de Reyes 2:11. Y Juan lo negó. Lo encontramos en Juan 1:21. La transfiguración, que está explicada en Lucas 9, del 28 al 30, y la respuesta la tenemos en Lucas 1, verso 17. La última palabra de nuestra versión castellana del Antiguo Testamento es maldición. Y está en Malaquías 4:6. Al final del Nuevo Testamento leemos, y no habrá más maldición. Apocalipsis 22:3. ¿Qué hace la diferencia? La pregunta no debería ser qué, sino quién. ¿Y la respuesta cuál es? Jesucristo. Al final del capítulo 4, verso 6, la palabra de Dios estuvo en silencio por 400 años aproximadamente, pero cuando regresó de nuevo, continuaría exactamente donde Dios la dejó. Dios le dijo a la gente que se prepararan y velaran por su mensajero, y este fue quien vino. Mientras tanto, tuvieron la oportunidad de arrepentirse y no tuvieron nada que perder. Dios estaba muy consciente de su corrupción y de su adoración sin valor, y sabía que su juicio estaba bien merecido. Pero eso no es lo que Dios quería hacer. Dios amó a su pueblo y quería que ellos se arrepientan, así que les dio todas las oportunidades para hacerlo. A nosotros también nos da la misma oportunidad. Y amados alumnos, hermanas y hermanos, de esta manera estamos concluyendo con el libro número 12 de los profetas menores, o estamos cerrando el rollo si estuviéramos hablando en el contexto de la Tanakh. Pero para la honra y la gloria de Dios, esperamos que estas lecciones sean de mucha enseñanza y de edificación para nuestras vidas. Vamos a orar para cerrar nuestra exposición durante este ciclo de 12 lecciones que hemos tenido. Soberano Creador, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido para compartir con cada uno de nuestros hermanos y hermanas y oyentes, aquellos que nos oirán en el futuro. Te rogamos, Padre de los cielos, que a través de tu Espíritu Santo tú les muestres la claridad, les ilumine para que puedan entender en profundidad el mensaje, y que esta síntesis que, Señor, tú nos has permitido compartir, ellos, mi Dios, sea el principio para profundizar en la lectura y en el aprendizaje de tu palabra. Y por sobre todas las cosas, Señor, llevarla a la práctica. Padre de los cielos, que tu palabra sea de grande bendición para cada vida. Te lo rogamos por tu misericordia y por tu amor manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.